Soy Ángel Pardo, soy profesor del Colegio Ecos en Marbella, del Grupo Atendis, y hoy quiero hablarles sobre la educación de la voluntad. Qué fácil sería si a nuestros hijos siempre les pareciera agradable lo que tienen que hacer. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con que sus gustos, sus inclinaciones y sus sentimientos no van en la misma dirección que sus deberes y obligaciones. Y por este motivo los conflictos se presentan muchas veces. Por eso es muy importante la educación de la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es una potencia que todos tenemos, que nos mueve a hacer o no hacer una cosa. La voluntad es una fuerza interna, personal, que tenemos para conseguir lo que queremos. Es un querer firme y constante que nos lleva a hacer algo que nos hemos propuesto. La voluntad debe educarse en dos sentidos. Por una parte, la voluntad no debe quedarse en un yo quisiera, sino en una acción real y continua, es decir, en un querer con efectividad. En otro sentido, es que la voluntad debe ir orientada a querer aquello que es realmente nuestro bien, esforzarnos en conseguir lo que es provechoso y rechazar lo que es malo y perjudicial. ¿Cuándo se educa la voluntad? La voluntad se educa siempre. Esa educación comienza desde los primeros días de vida. Son las primeras necesidades del niño: alimentarlo, dormirlo, asearlo, que en orden y en horas determinadas conduce a formar hábitos que van a ahorrar problemas con el tiempo. La educación de la voluntad continúa siempre. Al interesarnos por las tareas que tiene, el estudio a una hora fija, el terminar lo que empiezan, etc., todo ello hace que se forme y se fortalezca la voluntad. Cuando un joven no tiene voluntad, es porque no se le ha educado la voluntad en los años anteriores de su vida. Entonces, ¿qué podemos hacer los padres para que nuestros hijos tengan voluntad y puedan fortalecerla? Pues, en primer lugar, formar hábitos en los hijos. Y aquí hay que distinguir muy bien los actos de los hábitos. Los actos se realizan, suceden, los actos pasan, pero los hábitos no pasan. Los hábitos permanecen porque son disposiciones del hombre. ¿Qué es un hábito? Un hábito es una disposición adquirida y aprendida por la repetición de actos similares, que producen un acostumbramiento y un fortalecimiento de los mismos. Los hábitos se adquieren con la práctica. Uno aprende a andar andando, a ser mentiroso diciendo mentiras. El hábito es importante porque modifica al sujeto que lo adquiere, lo convierte en alguien determinado. Los hábitos buenos, positivos, es decir, virtudes, ponen de manifiesto los puntos fuertes de la persona, le hacen superarse a sí mismo, le hacen crecer. Los hábitos malos y negativos, es decir, los vicios, ponen de manifiesto los puntos débiles, le hacen perder ser, le empobrecen, disminuyen su ser. Los hábitos son inseparables de la persona, van siempre con la persona. Por eso es tan importante formar buenos hábitos en los hijos. Cuando son pequeños es más fácil que actúan más por instinto que por la razón. Cuando son mayores ya se requiere un ambiente de orden, de trabajo y de esfuerzo, que no se rompe por cualquier pretexto, pero siempre en un entorno de cariño. En segundo lugar, estimular a los hijos. Todos necesitamos estímulos para fortalecer la voluntad. Pero si en la infancia los estímulos son puramente materiales, como puede ser un dulce, un juguete, dinero, cuando son mayores, los estímulos también tienen que evolucionar
y tener otros motivos más altos, como por ejemplo la satisfacción del deber cumplido, el valor del trabajo como servicio, una palabra de aprecio y de cariño. En tercer lugar, el ejemplo y el testimonio de los padres. A través de ese ejemplo, los hijos aprenden el amor al trabajo bien hecho, el desprecio por la vida fácil y cómoda, el valor del sacrificio, la alegría de la meta alcanzada. Dominar los instintos. Es importante el dominio de los instintos para la formación y el ejercicio de la voluntad. El verbo más adecuado para indicar cómo se enraiza en la persona el dominio de sí mismo es la palabra forjar. En un cuadro de Velázquez titulado La fragua de Vulcano podemos apreciar la escena. Pero los que hemos tenido la suerte de ver cómo se trabaja en una fragua, recuerdo que en esa fragua, el fraguero, que es la persona que trabaja en la fragua, sacaba un hierro incandescente de la fragua, que es el fogón donde se caldean los metales para forjarlos. Lo ponía en el yunque y con una tenaza y con un martillo en la otra mano y a base de golpes, ese hierro incandescente se tiempla, le da forma. Pues de la misma manera, la persona se forma en la vida a través de un duro esfuerzo, porque educar es forjar el carácter y fortalecer la voluntad para moderar y armonizar toda nuestra vida. Podríamos hacernos una serie de preguntas. A más de uno, algunas de ellas les sonará. ¿Por qué es necesario ser templado? ¿Por qué ser sobrios? ¿Por qué no dar rienda suelta a mis deseos? ¿Por qué no puedo seguir la moda? ¿Por qué no me puedo poner esos pantalones caídos como hacen los demás? ¿Por qué me tengo que comer algo que no me gusta? ¿Por qué solo puedo estar una hora conectado a Internet cuando mis compañeros están mucho más tiempo? ¿Qué hay de malo en pasarlo bien? ¿Por qué no puedo gastar mi tiempo y mi dinero como quiero? Cuando yo me divierto, no hago daño a nadie. Todas estas frases y otras por el estilo solo tienen sentido si no reconocemos que somos seres creados para algo. Partimos de la base de que si queremos vivir una auténtica vida, tenemos que saber que el embotamiento de los sentidos por las cosas que nos rodean impiden ver lo fundamental. Por eso, en la vista es tan importante controlar las miradas y hay que saber distinguir entre ver y mirar. Ver algo es algo superficial. En cambio, mirar es distinto. La mirada calibra, interioriza y hace suya una cosa. Por eso es importante saber qué es lo que ven nuestros hijos. En el tacto hay que evitar la costumbre de dar al cuerpo lo que pida. La cama es solo para dormir, para curarnos de una enfermedad, y no para acudir a ella con una simple molestia. Levantarse al sonar el despertador, tener un horario sencillo y claro. Y en cuanto al gusto, se come por necesidad, no se come por gusto. Se come por la boca, no se come por los ojos. Debemos comer de todo, enseñar a los hijos a comer de todo, ser paciente y esperar la llegada del alimento. Saber dominar y encauzar los sentidos. Debemos enseñar a que el tímido se exprese, el impetuoso se frene, el eufórico se modere, el pesimista se sensibilice. El dominio se enseña dominándose. Formar en la voluntad es formar en la renuncia. Renunciar al capricho por el deber. Renunciar a mis propios planes por los de la familia. Renunciar al cansancio y al pesimismo por la exigencia y el ejemplo.
renunciar a la comodidad por austeridad. Hay que ser firme y no retractarse de los acuerdos tomados. Obra comenzada, obra terminada. Poner atención a los detalles. El cepillo en su sitio. Apagar la luz cuando salgamos. Cerrar la llave del agua. Poner la ropa sucia en el cesto, etcétera, etcétera. Obrar con método en lugar de improvisar. Cuidar el orden, la puntualidad. Ver cómo rinde el tiempo en la agenda. Se trata, en última instancia, de educar bien a nuestros hijos. Hoy, el mundo en el que vivimos favorece muy poco el ejercicio de la razón y de la voluntad. Es el reino de las sensaciones que nos arrastra a todos en su dinámica. Como es bien sabido, vivimos hoy en la cultura de la imagen, cuyo fin no es ejercer la reflexión y el discernimiento, sino suscitar reacciones más o menos instintivas. Es una nueva filosofía moral que pretende basarse en el sentimiento y en las tendencias espontáneas, no en la superación. Nuestra voluntad se ejercerá y se desarrollará cuanto tengamos que exigirnos mucho ante las dificultades y durezas de la vida, pero quedará atrofiada si todo son comodidades. Para tener bien dispuestas esa voluntad, es esencial que nos ejercitemos en pequeños vencimientos, aunque no nos reporten ningún beneficio inmediato, pues en ellos hay entrenamiento y en ellos hay aprendizaje. Es necesario batirse con uno mismo, porque el enemigo habita en nuestro interior y tiene distintos nombres: pereza, apatía, búsqueda febril de la comodidad, no tener visión de futuro, etcétera, etcétera. Es preciso que los padres y profesores enseñen a sus hijos y alumnos a amar el esfuerzo, a verlo como algo positivo y liberador. Nos creemos libres e independientes porque, a diferencia de lo que ocurría en otros tiempos, hacemos lo que queremos. Pero en esta expresión se contiene un concepto narcotizante de la verdadera libertad. Es más libre el que impera sobre sus actos que el que actúa cediendo ante lo que le apetece. La libertad verdadera es la autonomía en nuestras decisiones y en nuestros actos. Y la autonomía, a su vez, depende del ejercicio de la voluntad. Para terminar, quiero resaltar que uno de los aspectos más importantes de la educación afectiva es la de aprender a armonizar la cabeza, ideas, con el corazón, sentimientos y con la voluntad. Pero esto será ya tema de otro momento. Solamente señalar que es necesario, como en todo, ir por delante con el ejemplo. No es necesario para exigir que tengamos que ser perfectos. Sabemos que no hay nadie perfecto. Nadie hay perfecto. Solamente basta el esfuerzo que pongamos por ser mejores. Padres y profesores, tenemos que ser coherentes, porque si no lo somos, solamente mandaremos, pero no tendremos autoridad moral y poco o ningún caso se nos va a hacer. Muchas gracias.